muchas gracias. Creo que ahí está ya la pantalla compartida, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto, pues muchas gracias por la amable introducción, Rosalba, y muchas gracias a todos los que nos acompañan, que veo que somos un poquito más de 400 personas en este momento. Bueno, poco que decir ya en cuanto a una presentación, más allá de lo que decía Rosalba. Tengo el gusto y el honor de trabajar en el instituto y de también servir como profesor en la Universidad Panamericana. Este año ya cumplo 6 años como titular de la Cátedra de Derecho Procesal Administrativo. Luego, entonces, pues para mí es un doble gusto y un doble honor ser parte de estas sesiones. ¿Qué decir? Agradezco y celebro esfuerzos como este, ya que considero que es bien importante transmitir qué es lo que hacemos en el instituto, cómo estaremos trabajando de cara a la aplicación de la nueva ley, qué herramientas tienen tanto los titulares de derecho como sus representantes para defender sus derechos, para defender sus creaciones, para defender su innovación. Entonces, pues vamos a entrar en materia, no sin antes hacer un pequeño apunte. Yo lo que quiero, no quiero dejar de comentar que los casos que se ventilan ante el instituto, pues evidentemente ameritan un estudio particular y pormenorizado de cada uno de los expedientes. Entonces, las cuestiones que tanto yo como mis colegas digamos en estos puntos, pues son en una generalidad, ¿no? Naturalmente. Dicho esto, me parece que el primer apunte lo tenemos que hacer desde el título mismo de estas sesiones. En pantalla ustedes ven el tema, que es protección acorde a las actuales formas de explotación de derechos. En una primera instancia habíamos propuesto protección acorde a las nuevas formas de explotación de derechos. Y por eso, de último momento y en una segunda y mejor reflexión, hacemos este cambio, es decir, son actuales formas de explotación de derechos y no nuevas. Dejaron de ser nuevas hace mucho, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años, de las cuestiones que hablaremos ahorita, como iremos platicando del entorno digital. Pues bien, más o menos este será el contenido de lo que pretendo platicar en esta hora. En realidad, los puntos 1, 2 y 3 son en los que abundaremos, y el punto 4 será solamente si hay tiempo y a manera de comentarios. A la vez, hay puntos que intentaré ir muy rápido porque entiendo que tendrán más adelante sesiones específicas, tanto con Héctor Hernández para hablar de la apariencia del buen derecho y de las medidas provisionales, como con Luis Iván Ciprés para hablar de las nuevas y famosas MTPs o medidas tecnológicas de protección y del sistema de aviso y retirada. No por ello, precisamente por ello, simplemente lo comentaré de manera somera, si me lo permiten. Pues bien, entrando en materia, y como introducción tenemos que decir que en el INPI, como ustedes saben, es la autoridad en materia de propiedad industrial en México, y emitimos actos formal y materialmente administrativos. Esto a través del otorgamiento de patentes a los inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, a través del otorgamiento de registro de marcas, etc. Pero no solamente se queda ahí la labor del INPI, esto se hace a través de las direcciones sustantivas de marcas y patentes. También hay que decir que a través de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, en la cual tengo el honor de trabajar, también emitimos actos formalmente administrativos, obviamente, por ser una autoridad administrativa, pero materialmente jurisdiccionales, que es una gran diferencia. Yo puedo decir, es naturalmente única área en el instituto que emite actos materialmente jurisdiccionales, obviamente. Entonces, ya lo decía el maestro Rafael Álvarez en la sesión previa, a través de procedimientos seguidos en forma de juicio, que la legislación denomina declaraciones administrativas, ¿sí? La ley nos habla de procedimientos de declaración administrativa y al menos de 5 tipos de ellos, que son los que vemos aquí desglosados en este árbol que propongo en nuestra lámina. Podemos dividir entonces estos procedimientos en dos, en los procesos de propiedad industrial y en los procesos de infracción. En este punto, vale la pena mencionar que en otras jurisdicciones estos dos procesos los ven
digamos, entes distintos. Los procesos de propiedad industrial los ven, por ejemplo, en Estados Unidos, la TTAB, que es la Trademark Trial Appeal Board, que es una autoridad administrativa, y los de infracción los ven los juzgados. Acá en México, nosotros, el Instituto y la Dirección de Protección, vemos estos dos procesos, estas dos ramas a través de estos 5 procesos, ¿no? Bien, los podemos resumir en, ya lo platicamos, ya se los platicaba, pero nada más lo retomo rapidísimo. Procedimientos de propiedad industrial, nulidad. Si se actualiza alguno de los 6 supuestos, por ejemplo, de un registro de nulidad de un registro marcario previstos en el artículo 258 de nuestra nueva ley. Caducidad, en el caso que el titular de una marca no logre demostrar que ha usado la misma en los 3 años anteriores a aquel en la que desafiaron su caducidad, para los productos o servicios que le fue otorgada. Cancelación, si se logra demostrar que el titular ha provocado o tolerado que se transforme su marca en una denominación genérica, ejemplo. Eso por lo que hace procesos de propiedad industrial. Y saltando a los casos de infracción, que son los que platicaremos en esta sesión, tenemos 2 tipos. Primero, infracción en materia de propiedad industrial, ¿sí? Que se ven a través de la Subdirección de Prevención a la Competencia Desleal. Esto es, se va a declarar una infracción si se llegara a acreditar que una de las conductas que está a través de cualquiera de las 33 fracciones del artículo 386 de nuestra nueva ley se actualiza. Entonces se va a tener que declarar una infracción. Pero también existe lo que la Ley Federal del Derecho de Autor denomina infracciones en materia de comercio. Y aquí me salto de ley. Tenemos que salir de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para acudir a lo que nos dice el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Derecho de Autor en este artículo 232? Que será el instituto precisamente quien tenga que revisar, tenga que admitir, que estudiar y que resolver las infracciones en materia de comercio. ¿Qué es esto? Cuando se viola un derecho de autor con fines de lucro, ¿sí? Esto a través de un catálogo que se encuentra en el artículo 231 de la misma ley, que consta de 10 fracciones distintas, ¿sí? Además de esto, la propia ley remite al instituto la observancia de algunas otras cuestiones novedosas que veremos, como serán las medidas tecnológicas de protección, el sistema de aviso y retirada, que más adelante platicaremos. Dicho esto, entonces bien podemos decir que la actividad materialmente jurisdiccional del instituto no se agota al hablar de dirimir controversias, que es dirimir controversias entre particulares, sino que también tenemos actividades de observancia, actividades intrusivas, actividades, ¿cómo decir? Visitas domiciliarias constitucionalmente permitidas, ¿sí? También lo podemos hacer en el instituto. Esto, pues naturalmente, con algunos de los propósitos que aquí ustedes ven en pantalla, ¿no? Que es proteger los derechos de propiedad industrial, naturalmente brindar seguridad jurídica, y estos últimos 2 puntos me parecen bien importantes: incentivar la sana competencia y fomentar la creatividad e innovación. Somos bien conscientes en el instituto y particularmente en la dirección del círculo virtuoso que genera una correcta protección de derechos de propiedad intelectual, que un innovador mexicano se va a encontrar en un esquema de respeto al Estado de Derecho, y entonces se puede animar a invertir, ni hablar de una persona extranjera que quiere invertir en México, ¿no? La legalidad provoca inversión, la inversión provoca empleos, los empleos crean bienestar, etc. Somos bien conscientes de nuestra labor de día a día que puede ayudar en este tema, puede ayudar al país en este tema. Entonces lo hacemos de manera bien responsable, lo intentamos hacer de manera bien responsable. Bien. Me quedo entonces de aquella rama que vimos de procesos de procesos de propiedad industrial y de infracciones. Nos quedamos de aquí en adelante a hablar de infracciones. Hablaremos de infracciones en materia de propiedad industrial y en materia de derechos de autor de manera indistinta, razón por la cual
hablaré en adelante como derechos de propiedad intelectual. Dentro de estos procedimientos de infracción de propiedad intelectual existen las medidas provisionales, ¿sí? ¿Qué es esto? Con el fin de obtener una protección provisional a un daño que ya se está cometiendo o bien de inminente producción que se va a cometer, el titular de un derecho puede solicitar al instituto medidas provisionales. Y aquí quiero hablar un poco de tiempos. Sacando promedios, un procedimiento de infracción en el instituto dura aproximadamente 9 meses. Y esto porque, como ya lo comentaban en la sesión pasada, estamos hablando de un procedimiento sido en forma de juicios que tiene que respetar plazos y que tiene que respetar lo que la doctrina y lo que la Corte ha denominado elementos esenciales del procedimiento, ¿no? La oportunidad de contestar, la oportunidad de ser escuchado, la oportunidad de presentar pruebas, la oportunidad de alegar y de obtener una resolución que puede ser impugnable. Entonces, esto hace que un procedimiento nos lleve aproximadamente 9 meses. Siguiendo lo que Carneluti en su momento comentaba al hablar de medidas provisionales, que decía que la intención de estas es que la medicina no llegue cuando el paciente ya murió, entonces podemos decir que las medidas cautelares en el instituto se otorgan en un par de días. Si el lunes nos están solicitando, por ejemplo, unas medidas provisionales a las que no hay que requerirles nada, ¿no? Que vienen correctamente presentadas, el mismo lunes el instituto puede ordenar, y así lo hace, ¿no? Ordenar y acordar estas medidas provisionales para estarlas aplicando el martes. Entonces, me parece que es una solución rápida y efectiva. Estas medidas provisionales pueden consistir en el retiro de circulación de determinada mercancía, por ejemplo, en la prohibición de comercialización de determinada mercancía o en el cese o en la prohibición de seguir prestando servicios, ¿no? En el caso que el derecho lo que proteja sean servicios, o bien el cese o suspensión de actos. Antes de la ley, era suficiente, antes de la nueva ley, perdón, era suficiente que el solicitante de las medidas provisionales cumpliera con ciertos requisitos que estaban en la ley. ¿Cómo es esto? Que puede generarle un peligro, etcétera, entre otras cosas que presente una fianza. Y su contraparte, el presunto infractor, porque aquí es un presunto infractor, todavía no es declarado infractor por nadie, entonces debe ser tratado como tal. El presunto infractor tenía la posibilidad de levantar estas medidas provisionales acompañando una contrafianza del 40% más de lo que presentó su contraparte. Y esto llegó a hacerse de manera mecánica. Pienso que esta nueva atribución o esta nueva tarea que nos deja el legislador, que es que el instituto tenga que hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho para otorgar o para levantar las medidas cautelares, también nos llena de responsabilidad y nos da un punto más para tener que estudiar. Y déjenme darle algunos ejemplos en los cuales para intentar explicar qué es lo que me parece que buscó el legislador y cómo se tendría que aplicar en el instituto. Hay casos en los cuales una medida provisional se tiene que ordenar sí o sí, porque la apariencia del buen derecho le beneficia al solicitante. Ahorita estamos aquí 418 personas, alcanzo a ver, y me remito, por ejemplo, a un procedimiento en frontera, ¿no? Un procedimiento se retiene un contenedor que trae, y ni siquiera tengo que decir la marca para que todos sepamos de qué hablamos, que trae muñecas, ¿no? Para juguetes, ¿no? Muñecas, que su nombre o la marca empieza con una B, ¿no? Y con una letra cursiva alargada, y que son muñecas que tienen las piernas exageradamente largas y que tienen ciertos parámetros que claramente está violando los derechos de la marca que todos ustedes y yo tenemos ahorita en la mente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son casos en los que este tema de una similitud en grado de confusión no amerita mayor estudio que una simple revisada de qué se trata. Hay casos, por ejemplo, en los que claramente
el instituto tendrá que hacer un análisis de la apariencia del buen derecho y claramente no levantar la medida provisional, aunque la contraparte o aunque el presunto infractor presentara una contrafianza del, no 40, del 400% más. Ejemplo, productos nocivos para la salud, ¿no? Productos que pueden ser consumibles o que van a ocuparlos los niños, etc. O casos en los que claramente se tiene que levantar, en los que no hay similitud y lo que alcanzamos a percibir es que en realidad es un gigante queriendo utilizar la ley para sacar del comercio a quien ya le está empezando a incomodar de manera leal o de manera con una competencia leal. Entonces aquí, cada asunto tendrá que o ameritará un mayor estudio o un estudio detenido, ¿no? No por ser detenido dejará de ser preliminar, provisional y a primera impresión por parte del instituto, ¿no? Cosa que antes no se hacía del todo o la ley no preveía del todo, ¿sí? Yo lo comento con nuestros colegas en el instituto. En medida que nosotros tengamos esta discreción y hagamos uso de esta prudente discreción, pues nos alejamos de lo mecánico. Y de manera que nos alejemos de lo mecánico, pues el día de mañana no podrá ser sustituida la labor, por ejemplo, por una máquina, ¿no? Si simplemente nos redujéramos nuestra tarea a decir, están estos 5 elementos, se cumplen, los palomeo, entonces emito una orden en la que levanto una medida, pues me parece que nos quedamos cortos y sobre todo no estamos brindando una adecuada protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Entonces, esta nueva medida, esta nueva facultad o esta nueva labor busca, ya lo decíamos, ¿no? Y lo tienen ustedes en pantalla, aparte que les vamos a compartir evidentemente estas presentaciones, ¿no? Se responsabiliza al juzgador a seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo perseguido, que es proteger los derechos de propiedad intelectual, y sobre todo la última me parece bien importante, resguarda o prevé que no se use la ley como un instrumento para el abuso de un derecho, ¿sí? Entrando en materia, ¿sí? En evolución en la explotación de los derechos de propiedad intelectual. No tenemos que decir, o no hace falta decir para que todos lo reconozcamos, que el Internet es un ecosistema lleno de obras creativas, lleno de derecho de autor. Pero en este ecosistema también se ofrecen productos y servicios. Entonces también está lleno de derechos de propiedad industrial. El Internet hace más fácil y barato acceder y compartir obras. Solamente, esto no siempre es legal, ¿sí? Hay que analizar cada caso para ver de qué se trata y si estamos en un uso legítimo o si no lo estamos. Por lo que yo hablaba de los productos y servicios que se ofrecen en Internet, antes decíamos que es innovador, y hasta hace no mucho, que es innovador porque está ofreciendo sus productos y servicios en Internet. Yo pienso que ahora quien no lo hace es obsoleto. Ni hablar que un derecho de autor, imaginen nada más, digo, están en su pleno derecho, que alguien quiera ofrecer su obra nada más en medios antiguos, o alguien quiera ofrecer, voy a decir cualquier cosa, una canción solamente en CDs, pues me parece que va a estar perdiendo muchísimo mercado, ¿no? Y de estos ejemplos, pues no tenemos que decir muchos, ¿no? Este tema de que lo que antes nos costaba tener 10 o 15 canciones en nuestra casa a través de un CD que comprábamos en la plaza comercial en 130 pesos, 150, hoy por esa misma cantidad o por una cantidad menor, tenemos en la bolsa millones de canciones que podemos bajar, que podemos escuchar cuantas veces necesitemos, en mejor calidad, en más de un dispositivo, que no necesitamos traer otra cosa más que el mismo aparato con el que hablamos por teléfono, etc. Entonces, me parece que al afirmar que el Internet es tierra fértil para la propiedad intelectual, con sus enormes beneficios, pero también hay malas prácticas que sin duda debemos erradicar. Y aquí es cuando también vamos a hablar en específico de esto. Desde los surgimientos de Internet, ¿sí? Desde el surgimiento, perdón, de Internet, a mediados de los 80s y hasta mediados de los 90s, que fue cuando ya cuando ya era un poco más accesible a la generalidad, al público, se esbozaron problemas relacionados con propiedad intelectual.
hacia finales o hacia principios del 2000, iniciaron los problemas legales. Hay un caso icónico que aquí nada más lo mencionamos y me gustaría platicarlo, que es el caso Napster. Nada más para comentarlo, entre 1995 y 2005, el 60% del ancho de banda total del Internet era usado por Napster o en Napster para bajar contenido MP3, para bajar música, ¿sí? Muchos de estos archivos, naturalmente, eran música protegida por derechos de autor. Luego, como consecuencia de esto y de manera natural, para 2001, Napster ya enfrentaba 3 juicios bien importantes, icónicos o paradigmáticos en nuestra materia. Los actores o los solicitantes, o los plaintiffs en ese caso era Metallica, Dr. Dre y una disquera muy famosa. Seguidas las secuencias procesales y seguidas impugnaciones, etc., el asunto lo termina perdiendo el Napster por explotar derechos de propiedad intelectual de manera indebida, ¿no? De manera no autorizada, y tiene que cerrar y ser declarado en bancarrota, ¿sí? Esto, en buena medida, obedece a lo que antes se conocía como cierta vertiente de pensamiento conoció como primera generación de pensamiento sobre Internet. Y déjenme platicarles también sobre esto. El abogado de Yale y académico de Stanford y de Harvard, Lawrence Lessig, que aparte por ahí en algún momento estuvo coqueteando con una candidatura a la presidencia de Estados Unidos, llamó a esta primera generación de pensamiento sobre Internet y sostenía que en Internet no debía ni podía existir una regulación y que se debía mantener como algo ajeno al derecho. Naturalmente, o por convicción y también por profesión, no comparto esta postura. En el instituto evidentemente no compartimos esta postura. No obstante, considero que es una postura interesante y que habrá que darle una buena lectura a lo que él defendió, porque me parece que tiene puntos válidos. Repito, la generalidad no la comparto, pero no deja de ser bien interesante la postura que él sostiene. Esto, que el Internet no puede ser regulado y que no debe ser regulado y que es China libre, si me permiten la expresión, está ampliamente superado, ¿sí? En el mundo y también en nuestro país, como se los intentaré platicar en las siguientes láminas. Veamos. Primero, la existencia desde el 98, después 2000, 2002, de diferentes legislaciones en el mundo. Tenemos como primer punto la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, legislación de Estados Unidos, hay directivas europeas, hay tratados de la OMPI, hay la ley alemana, la ley de la India, etc. ¿Sí? En México apenas nos estamos poniendo al corriente, como ahorita lo platicaremos. Entonces, siguiente. ¿Cuál es la situación en México? ¿Cuál es la situación en México en los derechos de propiedad intelectual? ¿Sí? ¿Y por qué creo que o por qué estoy seguro que esta situación está rebasada y así lo tenemos que hacer valer? Tenemos que partir de estas premisas desde mi punto de vista. La primera, los derechos de propiedad intelectual son reconocidos ya en México como derechos humanos. Si tenemos dudas de esto, yo los invito a que acudamos a la Constitución, al artículo 28, cuando nos habla de un monopolio constitucionalmente permitido, los derechos que tienen los autores y los creadores. Propongo aquí 2 jurisprudencias, una contradicción de tesis de la Corte y otra tesis que aquí nos encontramos, ¿sí? Que aquí los propongo en las láminas, y también diversas resoluciones jurisdiccionales y administrativas, ¿sí? Ejemplo, en un amparo directo 2017 que nos habla que los derechos de autor se reconocen como derechos humanos por el parámetro de regularidad constitucional. Cosa bien interesante, ya ponerlo en ese bloque naturalmente. Entonces, esto es lo primero. Atendiendo a diferentes fuentes de derecho, como son naturalmente la fuente de derecho que es la Constitución, jurisprudencia y resoluciones jurisdiccionales y administrativas, tenemos aquí en pantalla
ejemplos que reconocen los derechos de propiedad intelectual como derechos humanos. Segunda premisa, naturalmente, estos derechos de propiedad intelectual también son reconocidos como tales en tratados internacionales suscritos por nuestro país. Y aquí, por lo mismo, ofrecemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el TEMEC, ¿no? El más reciente, AFPIC, muchos otros mucho más recientes, pero estos son los que ofrecemos en este momento. Y aquí es bien importante hablarles de esto. Otros derechos humanos reconocidos en nuestra propia Constitución se encuentran condicionados al respeto a los derechos de propiedad intelectual. Ofrezco estos dos, los que son artículo 6 y 7, derecho a la información y a la expresión respectivamente, porque, y desde aquí me parece que podemos entrar en materia, son derechos que grupos que no están de acuerdo con esta postura que estamos platicando ahorita, y que así lo han expresado en sus impugnaciones, hacen valer, ¿no? Oye, no está bien que el instituto o cualquier ente bloquee tal contenido en Internet porque está afectando a mi derecho a la información. Yo les diré, en primer lugar, que tendríamos que leer literal lo que nos ofrece la Constitución, que nos dice, y me va a permitir leer, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque derechos de terceros. Y si vamos a la naturaleza del derecho a la información y si vamos a casos específicos, yo no sé el derecho a la información de quién se vea violado, por ejemplo, al no tener un acceso gratuito a la nueva canción de Luis Miguel. Me parece que son cosas que no van, que no pegan una a la otra. Y una cosa bastante obvia, al saltar al siguiente artículo, que es el artículo 7, el derecho a la expresión, que nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones y que ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura ni coartar la libertad de difusión sin más límites que los previstos en el artículo 6 que acabamos de leer, es decir, que no afecte derechos de terceros. Lo mismo lo digo, me parece que esto es una obviedad y que ni siquiera tendríamos que estarlo discutiendo en tribunales, que bastaría con que se quede en un salón como en el que al menos virtualmente estamos hoy. Y me parece que opera en cualquier... Me parece que si no tiene ningún cuestionamiento en el mundo de lo tangible, no tendría por qué tener un cuestionamiento en el mundo de lo intangible. Y déjenme darles un ejemplo un poco burdo, pero me parece que es perfectamente aplicable al caso. Cuando un artista crea una obra y pinta un mural en una pared o en un lienzo, sin duda que se está expresando, ¿no? Esto no significa que él se pueda expresar y que pueda pintar una pared de mi casa, que pueda entrar a mi propiedad tangible, ¿no? A mi casa, a pintar una pared y decir, no, momento, me estoy expresando. Entonces tu derecho de propiedad no puede chocar con el mío. Me parece que son cuestiones que en su momento la Corte se tendrá que pronunciar y que nosotros tendremos que seguir defendiendo. Además de esto, además de estas premisas que les platicamos por acá o que les ofrecemos, tenemos que hablar sí o sí, y porque estamos en una clase, ¿no? Y porque estamos en una sesión académica, de doctrina, de qué es el principio de progresividad definido por la Corte y de alguna observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Empecemos, si les parece bien, por doctrina, ¿no? Nos habla la doctora Delia Lipsig, que es una referencia en materia de derechos de autor en Latinoamérica y en el mundo. Y aquí, para no ser impreciso, prefiero leer, y aparte que estamos citando, los derechos nos dice la doctora Delia Lipsig, los derechos de explotación que dispone el autor son tantos como formas de utilización de la obra sean factibles. No solo en el momento de la creación de la obra, sino durante todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado, porque los derechos patrimoniales son reconocidos con carácter genérico. ¿Sí? Segundo, Begoña Rivera Blains, doctora en Derecho de la Universidad de Alicante, que cuando pensamos en la materia de Alicante tenemos que pensar en propiedad intelectual también, nos dice,
estas legislaciones modernas, nos habla de las legislaciones modernas, es decir, las legislaciones que preveían o que dotaban a la autoridad para intervenir o para defender derechos de autor en Internet, en el entorno digital, nos dice que buscan evitar los problemas que podría plantear la aparición de nuevas formas de utilización de las obras intelectuales, que no estuvieran enumeradas en el precepto, ¿no? O que no estuvieran enumeradas, me parece también decirlo, en el momento de la creación de la obra, como bien decía la doctora Lipsic. Y también el doctor de la Parra, catedrático y académico postulante en México, nos habla que el carácter genérico de los derechos de explotación, él utiliza sostiene que los derechos patrimoniales, se deben de definir también o deben de ser vistos también como derechos de explotación, cuestión que comparto. Atiende al principio de neutralidad tecnológica. Las obras y sus autores están protegidos sin importar cuál sea la clase de tecnología que usen para difundir sus obras. Así, por ejemplo, los derechos de autor aplican para la utilización pública de una obra musical sin importar qué tal conducta se realice a través de un piano, aparatos de radiodifusión o internet. Estas 4 posturas de la doctrina me parece que se complementan una con otra, cuestiones que yo comparto en lo particular, y me parece que también atienden un sentido bien lógico. Quiero pensar que aquel creador de cualquier tipo de obra, ¿no? Ya sea una canción, lo que sea, no estaba consciente de cómo se podía explotar su obra en el 2021, ¿no? A través de estas plataformas en Internet, a través de todas las nuevas tecnologías. Así como hoy en el 2021 los creadores probablemente no estén conscientes de las formas de explotación que sus obras van a tener, ejemplo, en el 2080. Dicho sea de paso, que la mayoría van a seguir teniendo la misma protección, ¿no? Entonces creo que ir poniendo la pierna fuerte o generando las bases jurídicas suficientes para que quede muy claro desde ahora que la protección de derechos de autor que se tiene en el mundo de lo tangible también se tiene, que se tiene en el mundo de lo tangible, también en lo intangible, pero también en el entorno digital, me parece que es bien importante dejarlo muy claro desde ahorita. Y es tarea de ustedes, y es tarea nuestra, y es tarea en conjunto de la comunidad de PI, que esto sea reflejado cada vez más y más claro. Y me parece que ya lo está. Vamos a ver. Segundo punto, que nos permite decir que al día de hoy los derechos de propiedad intelectual ya cuentan con protección en el entorno digital. Es este principio de progresividad de los derechos humanos definido por la Corte. Una vez que palomeamos, o una vez que tenemos entendido que los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos, entonces tenemos que hablar de este principio de progresividad. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que el legislador, ¿qué nos dice la Corte? ¿Y qué nos han dicho jurisprudencias, tesis, etcétera? Que las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación de incrementar el grado de tutela en el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Y también nos impiden regresar, nos impiden hacer más pequeño el ámbito de protección. Al revés, nos obligan a ampliar el ámbito de protección. Luego, entonces, yo no veo una razón lógica por la cual al día de hoy es indiscutible que una obra pueda ser protegida porque se está tocando, ¿no?, con instrumentos musicales en vivo. ¿Por qué no podría ser protegida porque uno la sigue escuchando en Internet, ¿no? Lo remito a la lectura del principio de progresividad, pero me parece que es algo bastante claro de cuál las autoridades tenemos que tomar, ¿no? Para decir que esta orden de ampliar el alcance y protección de derechos humanos en la mayor medida posible es la base para seguir argumentando o seguir aumentando o seguir haciendo más robusta esta postura de la defensa de protección de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital. Y no quiero dejar de comentar la observación general del Comité de la ONU, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos dicen que la obligación de proteger incluye el deber de los estados de asegurar la protección efectiva, ¿sí? Los estados deben impedir el uso no autorizado de producciones, de todas,
accesibles o reproducibles con tecnologías modernas de comunicación y reproducción. Entonces, regresando, tenemos que los derechos de propiedad intelectual son reconocidos como derechos humanos. Segundo, que están reconocidos como lo mismo en tratados internacionales. Tercero, que otros derechos humanos están condicionados al respeto de estos. La doctrina lo ha superado, ¿sí? O lo ha dicho, o al menos las posturas serias lo han dicho, ¿no? Quinto, el principio de progresividad de derechos humanos previsto en el artículo 1 constitucional y del cual ha abundado la Corte. Y sexto, y este sexto simplemente es como nada más anecdótico, no anecdótico, perdón, nada más para agregarle a este tema el pronunciamiento de la observación general del Comité de la ONU. Otra cuestión que sí tenemos que tomar en cuenta con el mismo grado de peso que las primeras 5 son los antecedentes administrativos y jurisdiccionales que ya tenemos en México. Existen varios antecedentes administrativos y jurisdiccionales, y de los administrativos me gustaría platicarles más, pero naturalmente al estar en trámite, pues por cuestiones lógicas no podemos dar mucho detalle. Pero platicaremos sobre este que tenemos en la pantalla, que considero paradigmático, pues llegó a la Corte, y la Corte resolvió cosas bien relevantes, que ahorita vamos a platicar, y sobre todo también dictó parámetros en la actuación del instituto, en la protección de derechos, que deben de atender, que el instituto debe atender, y a partir de ese momento, que fue finales de 2017, principios de 2018, así lo ha hecho el instituto. Estamos hablando de un caso en el cual una sociedad de gestión colectiva inició una acción, inició una solicitud de infracción en materia de comercio, de las que les hablaba al principio de la exposición, por la explotación de obras de música en una página en internet, ¿no? Naturalmente de manera gratuita y naturalmente de manera ilegal, como se terminó resolviendo. Pero, y por esto les hablaba yo al principio de medidas provisionales, solicitó al instituto la imposición de medidas provisionales, y la imposición de medida provisional era: instituto, ordénale a otros agentes, de los cuales ahorita vamos a platicar, ordénales que bajen, que bloqueen esas páginas de internet, ¿sí? Y aquí empezamos con la problemática. Aquí voy a abrir un paréntesis. Antes de abordar la problemática, debemos considerar que en este esfuerzo de protección, o en este esfuerzo de hacer valer el Estado de Derecho, hay varios agentes. Primero, y el más importante, y esto lo tenemos que tener siempre bien en cuenta, el más importante, el titular de derechos, ¿sí? La persona que está viéndose afectada, la persona que va y le toca el hombro al instituto y le dice: necesito que intervengas, porque hay alguien afectando mi derecho. Segundo, entonces, está la autoridad. Tercero, está el infractor. Y cuarto, en el entorno digital tenemos otros agentes. Y otros agentes, no lo estoy agotando, simplemente lo estoy mencionando, son, por ejemplo, los proveedores de servicios en línea y los proveedores de acceso a Internet, que son cosas distintas. Los proveedores de servicios en línea, como los denomina nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, son estos que utilizamos, ¿no? Redes sociales, plataformas donde hacemos compras que nos llegan al otro día, etcétera. Todo lo que ocupamos, todo lo que nos presten cualquier tipo de servicio en línea. Y los proveedores de acceso a Internet son los que mes a mes nos mandan su factura para que les paguemos el acceso a Internet, ¿sí? Entonces, también estos terceros los tenemos que sumar. Aquí debo decir que la realidad de nuestro país no ha sido esta, que los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de servicio en línea, sobre todo los de acceso a Internet, ¿no? Porque los proveedores de servicio en línea, como ya veremos más adelante, se regulan con otras cuestiones que han resultado eficientes, pero los proveedores de acceso a Internet, en este caso, lo que hicieron fue presentar amparos en contra de las órdenes del instituto. Cuando uno lee, y que yo pienso que esta postura y que esta postura de defensa tendrá que cambiar, y sobre todo en virtud de la nueva ley, pero debo decirlo también que cuando uno lee los conceptos de violación
que los proveedores de acceso a Internet, no todos, pero que la gran mayoría de ellos hicieron valer, resulta realmente increíble, para no encontrar un adjetivo un poco más idóneo, lo que consideran como un concepto de violación. Es decir, juzgado de distrito, te digo que el acto reclamado viola mis derechos porque al yo hacerle caso, me puedo enfrentar a demandas por parte de mis usuarios de que no tienen acceso a Internet. Cuando yo pienso que no tiene absolutamente nada que ver. Y aparte es un acto futuro de realización incierta, ¿no? Y que aparte me parece que sería sumamente defendible diciendo, yo estoy bloqueando esta página de Internet porque una autoridad me lo está ordenando. Segundo, simplemente no cuento con los esquemas técnicos para poderle hacer caso a lo que me está ordenando el INPI. Me parece francamente increíble porque, dicho, hay que decirlo, hay proveedores de acceso a Internet, megacable, que en 24 horas le hacen caso a lo que el instituto nos dice. Y cuando tú mismo, proveedor de acceso a Internet, que dependes de otro proveedor, ¿no? Fuera de México, sí le hace caso. Entonces, ¿cómo es posible que alguien más tenga esa tecnología y tú me digas que no tienes esa tecnología, que es materialmente imposible, ¿no? Sería tanto, y permítanme la expresión, como decirle, no, pues yo aquí yo no puedo bajar de mi anaquel ese producto que viola derechos de propiedad intelectual porque no tengo una escalera. ¿No? Es tanto como llegar a eso. ¿Qué nos ha dicho? ¿En qué quedó este tema? La Corte definió los lineamientos. Bueno, perdón. Y los proveedores de acceso a Internet también lo que dijeron es, el INPI y ninguna autoridad en México puede ordenarme eso, por un principio de neutralidad de la red que ya ni me voy a meter, ¿no? Me parece que sea materia de otra plática. ¿Qué nos dice la Corte al definir los lineamientos a atender sobre el bloqueo de páginas de Internet? Lo primero que nos dice, y lo dice muy claro, el INPI sí tiene entre sus facultades ordenarte a ti, proveedor de acceso a Internet, medidas provisionales para ordenar el bloqueo de contenido de páginas de Internet. ¿Sí? Solamente que los derechos de autor no justifican, o la protección de derechos de autor, no justifican por sí mismo el bloqueo absoluto de estas páginas de Internet. Aquí nos faltó ponérselos en la lámina, pero lo remito a la tesis con número de localización 2014-656, 2014-656, que nos habla un poco de lo que resolvió la Corte. Y nos dice, sí, instituto, sí puedes intervenir y sí puedes ordenar bloqueo. Si cumples estas tres cosas. Primero, que esté prevista en ley tu actuación. Lo estaba y ahora lo está de manera expresa. Entonces eso lo podemos ir palomeando. Estar basadas en un fin legítimo. Me parece que, si bien era suficiente que un titular de DPI nos lo solicitara, ahora, al realizar el estudio del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, solamente se va a hacer más robusta esta segunda condición que pone la Corte, que estén basadas en un fin legítimo, porque ya no solamente lo pidió el titular de derechos de propiedad intelectual, sino que también el instituto ya hizo un estudio preliminar, ¿sí? Para decir, sí, están basadas en un fin legítimo. Y tercera, y bien importante, deben ser necesarias y proporcionales, ¿sí? Con las lecciones aprendidas, desde ese momento el instituto no realizó órdenes de bloqueo absolutas, sino proporcionales al derecho protegido. Y aquí les puedo dar algunos ejemplos, pues que no, repito, no puedo abundar por tratarse de temas totalmente, que siguen en trámite, pero un ejemplo es, si tu derecho protegido es, por ejemplo, una obra que puede ser un partido de fútbol, ¿no? La semifinal del Mundial, yo ya sé que la semifinal del Mundial va a salir en horario México a las 4 de la tarde, ¿no? Supongamos. Entonces, para respetar este principio de proporcionalidad, no te voy a pedir, proveedor de acceso a Internet, que bloquees de manera absoluta esa página y que la tires. Te voy a pedir que bloquees el contenido en específico el día domingo 15 de junio, que sea la semifinal, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Porque entonces sí estás protegiendo de manera proporcional.
Me parece que puede ser esa un ejemplo. Otro, en tal página de internet se están vendiendo tenis que violan derechos de propiedad industrial, ¿no? Están violando un registro marcario, por ejemplo. No te voy a ordenar que tires toda tu página de internet. Te voy a ordenar que dejes de ofrecer esos 3 modelos en esa página de internet. O que toda la pestaña que diga la marca tal, la elimines, porque en toda esa pestaña se están vendiendo derechos de propiedad, se están vulnerando derechos de propiedad industrial, de un registro marcario. Entonces, la Corte me parece que acertadamente eleva los requisitos, responsabiliza también al instituto para sus órdenes y también hace más ardua, pero también más conveniente la labor del propio titular de derechos. A ver, me tienes que decir cuál es tu derecho, en qué momento se ve violado, y entonces vamos a hacer tiros de precisión y no escopetazos, ¿no? Es un poco, si me permiten la expresión, lo que nos exige la Corte. Bien, si yo hiciera un corte hasta aquí, si decidiéramos acabar con esta sesión ahora, me parece, o espero, que haber generado suficiente convicción en ustedes para decir, efectivamente, los derechos de propiedad intelectual deben estar protegidos también en el entorno digital, ¿no? Por muchísimas cuestiones, repito, por antecedentes administrativos y jurisdiccionales, por la doctrina, por el principio de progresividad, porque así lo dice la Constitución, porque así lo dicen los tratados internacionales, ¿sí? Porque otros derechos humanos están condicionados a estos. Si no fuera suficiente, y me parece que todo esto el legislador lo recoge, y en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual lo prevé de manera específica. A través de los artículos 344 y 358, nos habla respectivamente, en el primero, perdón, que las medidas provisionales en el entorno de digital, que se contemplen medidas, perdón, en el entorno digital. Es decir, se puede ordenar, ¿sí? Bloquear páginas de internet, ejemplo, ¿sí? O bien, como ya lo decía también el maestro Álvarez, inspecciones en establecimientos virtuales, ¿sí? Le puedes solicitar al instituto, ¿sí? A través de uno de sus inspectores, así como puede ir a el establecimiento comercial ubicado en la Plaza Perisur a revisar que en ese anaquel efectivamente están vendiendo zapatos que vulneran derechos de propiedad industrial, pues también le puedes pedir al inspector del instituto que levante una ocular, ¿no? Una inspección con su computadora aquí al lado, donde, como él lo decía, ¿no? Te metes a www.tal, abres esta pestaña, revisas, el inspector va a ver con sus propios ojos, entonces va a hacer prueba plena de lo que está viendo, ¿sí? La pantallita que vemos ahí en la izquierda, me parece que se alcanza a ver muy chiquita, es un screenshot de cómo hay proveedores de acceso a Internet que hacen caso. Si ustedes intentaban entrar a una página declarada infractora por el instituto, se encontraban con eso, ¿no? En estricto cumplimiento al ordenado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través del oficio tal, con fecha tal, se encuentra bloqueada esta página. Aquí hay que decir que México formará parte de un esfuerzo de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, bajo la premisa de cortar los flujos de dinero. Es decir, tendrán los estados que se van a adherir a este esfuerzo de la OMPI la obligación de mandar y de actualizar un registro de las páginas de internet que han resultado infractoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque de algo viven, ¿sí? Evidentemente no es gente haciéndonos un favor, es gente violando el derecho de alguien más buscando un beneficio propio. ¿Cuál es este beneficio propio? La inmensa mayoría de las veces, publicidad, ¿sí? Cuando ustedes entran a una página donde están viendo algo que no deben de ver o que sabemos que lo estamos viendo de manera ilegal, nos encontramos mucha publicidad, ¿sí? Y esa publicidad le paga a estos infractores. Entonces, las páginas que resulten infractoras por parte del instituto
y de manera firme, naturalmente, se mandarán a un listado general de la OMPI donde la gente podrá revisar qué páginas han sido declaradas infractoras. Esto con el fin de que las marcas que pretendan ser promocionadas ahí valoren, publicitadas ahí, valoren si vale la pena, ¿sí? Que su marca, dicho sea de paso, por ahí dicen que las marcas se tratan absolutamente de significado, ¿no? Que el significado de su marca se vea en un lugar que ha sido declarado infractor. Entonces ya veremos, espero yo, a lo largo de un año, cuáles han sido los resultados. A la par de esto, como ustedes saben, el instituto año con año realiza destrucción de bienes declarados infractores, ¿no? 5 millones en 2019, otros tantos en 2020 y así para atrás. Es objetivo del instituto a partir de este año y también con las condiciones como se nos presenten, al momento de hacer un recuento y al momento de dar un reporte de 2021 de cuántos productos han sido destruidos, hacer un subapartado del contenido que ha sido eliminado también. Y me parece que es una forma de destrucción, si me permiten la expresión también, en el entorno digital. ¿Sí? Vamos a ver si los tiempos nos dan, porque naturalmente estamos hablando de cuestiones que tienen que acabar el proceso de revisión y de posible impugnación. Entonces también esperemos que los tiempos sí nos den, y si no, será para el 2022. En este sentido tenemos también siguiente tema, y esto, repito, lo hablaré con los 5 o 10 minutos que nos quedan, porque habrá una sesión, en este caso que Luis Iván Ciprés, el subdirector en infracciones de materia de comercio, les dará de manera pues mucho más puntual sobre las medidas tecnológicas de protección y aviso de retirada. Primero, a la par de que hubo una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, o que entró en vigor esta nueva ley, mejor dicho, no una reforma, hubo una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que entre otras cosas introdujo esta figura de medidas tecnológicas de protección, o MTPs. ¿Qué son las MTPs? No son otra cosa más que una capa de protección que los propios creadores ponen a sus obras. Deciden invertir, deciden gastar más recursos, más tiempo, más tecnología, más dinero, naturalmente, en poner una placa, poner una capa de protección a su obra. Esto nos explica, por ejemplo, por qué un videojuego solamente pueda correr, por ejemplo, un CD original, y no como hasta hace no mucho, nosotros podemos encontrar allá afuera videojuegos que nos costaban 100 pesos, ¿no? O menos. Hoy no. Esto nos explica por qué un libro electrónico que nosotros compramos en Kindle no se puede imprimir, ¿no? O no se puede compartir. Esto nos explica también por qué una canción que escuchamos en nuestros dispositivos pues no se puede compartir o no se puede bajar a otro dispositivo. ¿Por qué las series que nosotros vemos en la televisión solamente son a través de una suscripción? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos creadores, todos estamos creando, ¿sí? Esta presentación que ustedes están viendo es una creación de un servidor y del equipo que me acompaña, hecha con un software que es una creación, que la estamos viendo a través de una plataforma que también lo que nos permite vernos y escucharnos es otra creación. Entonces, todos los creadores tienen la facultad o el derecho de ponerle estas capas de protección a sus creaciones. Debo decir que estas reformas del 2020 corrigen una tarea pendiente por parte del Estado mexicano, al menos desde 1996, sobre el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, que nos hablaba en su artículo 11 que las partes contratantes proporcionarán protección contra la acción de eludir medidas tecnológicas de protección. Y aquí me parece que ya se ha dicho en muchas otras ocasiones, pero no quito no pierdo la oportunidad de decirlo. A ver, estas campañas de desinformación que hemos visto en la calle, que es, como voy a arreglar mi teléfono, me van a meter a la cárcel a mí, van a meter a la cárcel a quien me está ayudando porque mi teléfono se mojó, es impreciso. La reparación de un teléfono en una computadora no va a resultar en una infracción, ¿no? No nos vamos a encontrar al instituto ni a ninguna autoridad
multando o aprendiendo a gente por esto, ¿no? El INPI solamente puede emitir una resolución hasta escuchar a las partes, ¿sí? Después de un procedimiento seguido en forma de juicio y después de que lo solicite el titular de derechos, ¿sí? No estará gente del instituto en la calle viendo quién está cambiándole el chip a un teléfono porque quiere utilizar un nuevo número o quién acudió a un lugar a solicitarle ayuda porque se le mojó o se le cuarteó el vidrio, no lo sé, ¿no? Estas reformas son para sancionar a quien eluda esta capa y a quien tenga el fin de acceder sin derecho a un derecho de autor. Y por último, para ser respetuosos con el tiempo, el sistema de aviso y retirada, que también nos propone la Ley Federal del Derecho de Autor y que también en su momento Luis Iván les platicará con más detenimiento. No es otra cosa, me parece, que esto que un ejemplo moderno de lex mercatoria, del derecho, de la ley de los mercantes. Si nos fuéramos para atrás, hablaríamos de cómo surgió en la Edad Media para regular las relaciones entre los participantes de una feria, ¿no? Pero si nos vamos al día de hoy, podemos hablar que lo que todos los días se utiliza en derecho de comercio internacional, que son las 5 terms, es un ejemplo de lex mercatoria. Pues me parece que este sistema de aviso y retirada también es un ejemplo de lex mercatoria. ¿Qué es esto? Se busca una protección efectiva, quizá la única idónea por el tema de la velocidad, por el tema de la agilidad, de todo lo que estamos viendo en la red, a violaciones de derechos de propiedad intelectual. Esto se los platicará con más detenimiento en su momento en la sesión, pero ¿qué es esto? La posibilidad de una persona que vea que se están afectando sus derechos de propiedad intelectual, presentar un aviso al proveedor de servicios en línea para que éste lo retire, y lo retire de manera expedita. Si éste no lo retira, si lo retira, aquella persona que lo subió puede presentar un contraaviso para que lo restaure, ¿sí? El instituto simplemente se involucrará, como ya lo platicaremos con más detenimiento, ante abusos de este sistema. Ejemplo, presentar un aviso con una declaración falsa o un contraaviso con una declaración falsa. O ejemplo, que los proveedores de servicios en línea no hagan caso a estos avisos o estos contraavisos para retirar o restaurar el contenido, etcétera. ¿Sí? Y para terminar, nada más esto, hablar de las modificaciones generales a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En materia contenciosa o en materia de litigio, podemos encontrarnos al menos estas 11, y me parece que hay otras que nada más valdría la pena comentar. Notificaciones electrónicas. Hablaremos de un procedimiento híbrido encaminado a una tan electrónica como la realidad lo amerite. Recordemos que estaremos ante casos que son muchísimo más parecidos a uno de índole civil, a uno de índole administrativo. El ponente anterior, el maestro Álvarez, nos hablaba de, pues yo no entiendo por qué no se fueron enteramente a manera electrónica. Yo aquí no lo comparto, ¿no? Porque sí, es correcto que la CEPI, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya lo hace, pero también es cierto que las partes, si atendemos a las partes en un juicio de nulidad o en un juicio contencioso administrativo, en el 99% de los asuntos, el actor es un solicitante. El actor o el solicitante es un particular y él puede elegir hacerlo de manera electrónica a través del sistema de juicio en línea. Y allá, como la otra parte siempre va a ser una autoridad demandada, o en el 99% de los casos, por el tema del juicio de civilidad, que es otro tema, como siempre va a ser la demandada una autoridad, entonces la ley obliga a todas las autoridades demandadas a seguir el procedimiento por vía electrónica. Aparte que las autoridades demandadas, todas en México, tienen un domicilio conocido, ¿sí? Y tienen una cara conocida. No tienes que estarlos persiguiendo. Caso totalmente distinto, me parece, a uno en materia civil. Una autoridad no puede decir, discúlpame, yo no tengo acceso a internet, yo quiero que me notifiques en mi casa. No, la autoridad tiene la obligación de, si así lo elige el actor, seguir el procedimiento en línea. No así todas las partes en los procedimientos del INPI.
Entonces, esto nada más no lo quería dejar de mencionar. El tema de medidas provisionales en entorno digital ya lo platicamos. Medidas provisionales en transbordo es otro tema, es un tema de intervención en frontera. Las sanciones, al día de hoy, la sanción más alta del instituto es de aproximadamente 2 millones de pesos, prácticamente nos iremos cerca de los 21. Hay un procedimiento de conciliación, que es el primer medio alternativo de solución de controversias en la legislación mexicana en materia de propiedad industrial. Del estudio para ordenar y levantar medidas provisionales, ya les platiqué de manera muy somera, les platicará en su momento a detalle Héctor. 7, bueno, el tema de daños y perjuicios, que es un tema bien importante que ya estaremos aquí el siguiente viernes platicando, si así ustedes lo disponen con un servidor. 8, destrucción de bienes, no es otra cosa más que hacer más ágil o más rápido el trámite. 9, nulidades y caducidades parciales, también me parece que sería meritorio de otra sentada. Y estos últimos 2 temas que vimos de MTPs y de aviso y retirada. Les ruego una disculpa si me fui muy rápido, pero creo que había varios temas que abordar y desde luego me mantengo a sus órdenes en esta sesión para las preguntas que tengan y en lo sucesivo para cualquier cuestión en el ámbito de responsabilidad de la Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual. Gracias.